La música de apertura no era triunfal ni estridente, era profunda, grave, como si cada nota estuviera diseñada no para entretener, sino para preparar el espíritu del oyente. En la pantalla aparecía un mapa, una nación marcada por años de tensión, por cicatrices invisibles que no siempre se ven en las imágenes satelitales. Una voz serena comenzó a hablar, sin prisa, con la autoridad de quien no necesita levantar el tono para ser escuchado. Hay momentos, dijo, en que la historia no cambia por desgaste, sino por ruptura, no por acumulación de pequeños errores, sino por una decisión que corta el tiempo en dos, antes y después, y cuando eso ocurre, el mundo lo percibe incluso antes de comprenderlo. Esa. El anuncio llegó en una noche aparentemente ordinaria. No fue filtrado por rumores ni adelantado por analistas. No se trató de una especulación en redes ni de un titular ambiguo. Fue una declaración directa, pronunciada desde un lugar de poder, con palabras medidas y calculadas. El presidente de una potencia extranjera informó que el jefe de Estado de la República de Auria había sido capturado durante una operación internacional y trasladado fuera del país, junto a él, su círculo más cercano. No mostró imágenes, no describió el operativo, no apeló a la emoción, solo habló de legalidad, de seguridad regional y de la necesidad de una transición responsable. Durante años, Auria había sido sinónimo de crisis prolongada, una nación rica en recursos, pero empobrecida en expectativas, un país donde la vida cotidiana se había convertido en un ejercicio de resistencia silenciosa, escasez, inflación, migración masiva, servicios colapsados y una sensación constante de incertidumbre habían marcado la existencia de millones y, sin embargo, el poder parecía inamovible. Darío Salvatierra había gobernado por más de una década. Aprendió a hablar de soberanía mientras cerraba espacios de disenso. Aprendió a invocar la estabilidad mientras concentraba autoridad. Con el paso del tiempo, su figura dejó de ser solo la de un político para convertirse en un sistema completo. Para muchos parecía imposible imaginar a Uría sin él. Para otros me parecía imposible imaginar un futuro con él, ¿sí? Humanamente hablando, su caída no encajaba en los patrones habituales, no hubo una derrota militar visible, no hubo una rebelión popular que tomara los palacios, no hubo una implosión económica inmediata que obligara a rendirse. Todo ocurrió de manera abrupta, casi quirúrgica, como si una mano invisible hubiera decidido que el tiempo se había cumplido. En Auria, las reacciones fueron múltiples y contradictorias. Algunos celebraron en silencio, temiendo que la alegría prematura pudiera traer consecuencias. Otros lloraron, no por el hombre, sino por el miedo a lo desconocido. Muchos simplemente observaron, incapaces de procesar un cambio que durante años habían considerado imposible. El Tribunal Supremo anunció que la vicepresidenta asumiría funciones interinas. Voces opositoras llamaron a una transición democrática real. Desde el poder provisional se habló de diálogo, de paz, de evitar la guerra. La atención del mundo se concentró, de pronto, en un país que llevaba demasiado tiempo olvidado. Pero el relato que comenzaba a tejerse no se limitaba a la política. El narrador lo dejó claro desde el principio. Para comprender lo que estaba ocurriendo, dijo, no bastaba con leer comunicados ni analizar estrategias geopolíticas. Era necesario mirar más atrás, mucho más atrás. Hace más de 2500 años, en una tierra dominada por imperios, un hombre llamado Daniel observó la caída de reinos que parecían eternos. No era general ni consejero de guerra, no lideraba ejércitos, era un intérprete del cielo, mientras otros medían el poder en murallas, armas y alianzas. Él comprendió algo que las naciones modernas suelen olvidar. La historia no avanza solo por decisiones humanas. Avanza, sobre todo, por decretos que trascienden al hombre.
Daniel entendió que los reinos no son eternos porque sus líderes lo deseen, permanecen solo mientras cumplen un propósito, y cuando ese propósito se agota, ninguna fuerza humana puede sostenerlos. La Escritura afirma que es Dios quien cambia los tiempos y las edades, quien quita reyes y pone reyes, no como un espectador distante, sino como un soberano activo. Este principio resulta incómodo para la mentalidad contemporánea. Preferimos pensar que todo se explica por causas visibles, errores económicos, presiones externas, conflictos internos, y aunque esos factores existen, Daniel revela una capa más profunda, muestra que hay momentos en que un sistema no cae porque se quede sin recursos, sino porque pierde legitimidad moral, porque cruza un límite invisible, porque el tiempo que le fue concedido llega a su fin. Por eso, algunos regímenes resisten durante años lo que parecería insostenible y de pronto se derrumban con una rapidez que sorprende incluso a sus enemigos. No es falta de poder, es retiro de respaldo. En la lógica bíblica, la fuerza visible nunca es la última palabra. Existe una aprobación invisible que sostiene o deja caer. O sea, Salvatierra había gobernado durante años en medio de denuncias constantes, procesos electorales cuestionados, persecución a opositores, restricciones a libertades civiles, concentración extrema del poder. Para muchos observadores, su régimen era autoritario. Para otros, era simplemente un hecho consumado, parecía demasiado consolidado para caer. Mientras tanto, el pueblo de Auria atravesaba una crisis prolongada, no solo económica, sino social y humana. Familias separadas por la migración, generaciones enteras creciendo en la incertidumbre. El clamor se acumulaba, aunque no siempre era escuchado por los organismos internacionales ni por las grandes potencias. Humanamente, todo indicaba que el sistema continuaría, pero la Escritura enseña que los gobiernos no caen primero cuando pierden control externo, sino cuando pierden coherencia interna, cuando la soberbia reemplaza a la responsabilidad, cuando la justicia se convierte en un instrumento del poder y no en su límite, cuando la misericordia desaparece del ejercicio de la autoridad. Daniel ilustró esta verdad con la imagen de una gran estatua. A simple vista, parecía imponente, cada parte representaba un reino poderoso, algunos eran duros como el hierro, sin embargo, estaban mezclados con barro. La estabilidad era aparente, la fragilidad interna, y cuando llegó el momento señalado, la estatua no fue reformada ni reparada. Fue golpeada por una piedra que no fue cortada por mano humana, no negoció con el sistema, lo desmenuzó. Este detalle es crucial. Cuando Dios cierra un ciclo, no lo hace de manera parcial, no maquilla estructuras agotadas, introduce un nuevo orden, la historia no se recicla indefinidamente. Avanza hacia un propósito que no siempre coincide con los planes de los poderosos. Bueno, a lo largo del relato bíblico, los momentos de mayor juicio no llegan en medio de la debilidad, sino en el punto más alto del orgullo. Reyes que se sienten invulnerables, sistemas que se creen intocables, autoridades que olvidan la fuente de su poder. En esos momentos, la evaluación no es militar ni económica, es moral. Por eso, lo que estaba ocurriendo en Auria no podía leerse únicamente como una operación internacional. Había un patrón más antiguo operando bajo la superficie, un recordatorio incómodo de que el poder es prestado, de que el tiempo es limitado, de que ninguna estructura humana puede sostenerse indefinidamente cuando se separa de la justicia. El narrador hizo una pausa, como si supiera que el oyente necesitaba respirar, y entonces dejó caer una afirmación que cambiaría el tono de todo lo que vendría después. Esto, dijo, no es solo sobre Auria, no es solo sobre un presidente capturado, es una advertencia para todos los que ejercen autoridad. Cuando la soberbia
La injusticia y la falta de misericordia gobiernan por demasiado tiempo, algo se pone en marcha. Y cuando ese algo se completa, la intervención es inevitable. No. La noche en que Darío Salvatierra fue sacado del país no fue solo el final de un gobierno, fue el cierre de un ciclo. Y como siempre ocurre cuando un ciclo se cierra, el mundo quedó suspendido en una pregunta inquietante. ¿Qué viene después? Hay una verdad que atraviesa toda la escritura y que rara vez se menciona en los análisis políticos modernos. Ningún reino cae primero en el exterior. Antes de que las estructuras visibles se quiebren, algo se rompe por dentro. Antes de que los palacios cambien de manos, la mente del poder pierde equilibrio. Antes de que los ejércitos se retiren, el discernimiento se oscurece. Daniel lo comprendió con claridad cuando interpretó el sueño del rey Nabucodonosor. No era un sueño de derrota militar, no anunciaba invasiones ni conspiraciones. Era una advertencia dirigida a un rey que se encontraba en la cúspide de su autoridad. El mensaje no decía que el reino fuera débil, sino que el corazón del gobernante había olvidado su fuente. Ese patrón se repite una y otra vez en la historia. El poder, cuando se prolonga sin límites, comienza a confundirse con derecho absoluto. La autoridad deja de verse como responsabilidad y se transforma en posesión. El gobernante ya no se concibe como administrador temporal, sino como dueño permanente. Y en ese punto, algo esencial se pierde. Sí. Darío Salvatierra no despertó una mañana convertido en tirano. Ningún líder lo hace. El proceso fue gradual, casi imperceptible. Cada decisión tomada para preservar el orden parecía razonable en su momento. Cada concesión al autoritarismo se justificaba como una medida excepcional. Con el tiempo, la excepción se convirtió en norma, la norma, en sistema, y el sistema en una identidad que ya no admitía corrección. El problema no fue solo político, fue espiritual en el sentido más profundo del término. No porque todos los líderes deban ser religiosos, sino porque todo poder, consciente o no, responde a una visión del mundo. Y cuando esa visión elimina la rendición de cuentas, la caída ya ha comenzado, aunque nadie la perciba. Daniel describió este fenómeno con una crudeza sorprendente. El rey Nabucodonosor, al perder su conexión con la fuente de su autoridad, perdió primero el control de sí mismo, su mente se desordenó, su percepción de la realidad se distorsionó, el colapso interior precedió al colapso político, la humillación pública fue solo la manifestación externa de una ruptura que ya se había producido en lo invisible. Este detalle es fundamental para entender los grandes derrumbes históricos. Los sistemas no se desmoronan porque sus enemigos sean más fuertes, sino porque dejan de reconocerse a sí mismos con honestidad. El poder prolongado sin límites produce ceguera, y la ceguera produce decisiones cada vez más desconectadas de la realidad del pueblo. Durante los últimos años del gobierno de Salvatierra, los discursos se volvieron repetitivos, las explicaciones ya no respondían a los hechos, sino a una narrativa cerrada sobre sí misma. Toda crítica era vista como traición, todo reclamo como conspiración, todo dolor social como exageración. Cuando el poder llega a ese punto, ya no escucha, y cuando deja de escuchar, deja de gobernar. La escritura muestra que Dios no interviene de manera impulsiva, no actúa por capricho ni por ira repentina. El juicio bíblico siempre llega después de largos periodos de advertencia, de paciencia, de oportunidades desperdiciadas. El tiempo concedido no es infinito, pero es suficiente. Cuando se agota, el cambio es repentino. Con el rey Belsasar, Daniel muestra otra dimensión aún más inquietante. Aquí ya no hay advertencias prolongadas ni llamados al arrepentimiento. Belsasar conoce la historia, sabe lo que ocurrió con Nabucodonosor, conoce los límites y aún así decide cruzarlos, no por ignorancia,
sino por desafío, que el episodio del banquete no es un simple acto de irreverencia religiosa, es una declaración ideológica, es el poder humano proclamando que no reconoce ninguna autoridad superior, que puede apropiarse de lo sagrado, trivializarlo, usarlo para su propio entretenimiento. En términos modernos, es el momento en que el sistema se burla abiertamente de toda noción de límite moral. La respuesta no llega en forma de ejército ni de rebelión, llega en forma de escritura, una sentencia breve, precisa, irreversible. El tiempo fue contado, el sistema fue pesado, el dominio fue retirado, no se anuncia una caída futura, se declara un hecho consumado. Esa misma noche, Babilonia cae sin resistencia significativa, no porque su ejército sea débil, sino porque su legitimidad ya había sido retirada. La historia muestra que los sistemas más vulnerables no siempre son los que parecen frágiles, sino los que se creen invulnerables. Este patrón resulta profundamente incómodo para las élites modernas porque sugiere que el verdadero peligro no está en la oposición externa, sino en la corrupción interna, no en la falta de recursos, sino en la pérdida de coherencia moral, no en la presión internacional, sino en la desconexión con el sufrimiento real del pueblo. Sí, en Aurea, durante años, el clamor fue acumulándose, no siempre se expresó en manifestaciones visibles, a veces se manifestó en silencios prolongados, en miradas cansadas, en decisiones dolorosas de abandonar la tierra natal. Millones salieron del país no por ideología, sino por supervivencia. Ese tipo de sufrimiento no genera titulares espectaculares, pero pesa en la balanza. La Biblia afirma que Dios oye el clamor del oprimido, no como una metáfora poética, sino como un principio de gobierno. El sufrimiento prolongado no es invisible para el cielo, aunque lo sea para los poderosos. Cuando la aflicción se vuelve estructural, cuando la injusticia deja de ser un accidente y se convierte en norma, algo se activa. Aquí es necesario introducir una verdad que suele incomodar tanto a creyentes como a escépticos. Dios no necesita que sus instrumentos sean moralmente perfectos para ejecutar un cambio. A lo largo de la historia bíblica, utilizó naciones, reyes y líderes que no compartían la fe del pueblo para cumplir sus propósitos. No los exaltó por su virtud, los utilizó por su posición. Este principio no convierte a ningún líder humano en salvador, no absuelve sus errores ni santifica sus acciones, simplemente afirma que la soberanía divina no está limitada por la pureza de los instrumentos humanos. La escritura es clara, quienes son usados también serán evaluados. Nadie queda exento, como así es. Por eso, interpretar la caída de Salvatierra como una victoria absoluta de una potencia extranjera sería una lectura superficial. El mensaje bíblico es más profundo y más incómodo. No se trata de quién ejecuta el cambio, sino de por qué el cambio se vuelve inevitable. No es una celebración del poder humano, sino una advertencia sobre sus límites. El verdadero centro de esta historia no es el presidente capturado, ni la nación que intervino, es el principio eterno que se repite, el poder es prestado, el tiempo es limitado y la justicia no puede ser burlada indefinidamente. Cuando un sistema se vuelve impermeable a toda corrección, la sentencia ya no se discute en la tierra, se decreta desde arriba. Este entendimiento transforma la manera de leer los acontecimientos. La caída deja de ser motivo de euforia o venganza y se convierte en un llamado a la humildad. Cada colapso es una advertencia colectiva, no solo para los gobernantes, sino para todos los que ejercen cualquier forma de autoridad más. La pregunta que queda flotando no es solo qué ocurrirá con Aurea, sino qué lecciones serán ignoradas por otros. Porque la historia demuestra que muchos observan la caída ajena sin reconocer los mismos patrones en su propio ejercicio del poder. El narrador concluyó esta parte con una afirmación sobria, casi incómoda en su sencillez.
Ningún reino cae por casualidad, ningún tiempo se agota por sorpresa. Todo fue contado, todo fue pesado, y cuando el equilibrio se pierde, la retirada de autoridad es solo cuestión de momento. La noche había pasado, pero la incertidumbre apenas comenzaba. El mundo observaba a Aurea intentando reorganizarse. Sin embargo, la advertencia no estaba dirigida solo a una nación, estaba dirigida a todos, porque los reinos humanos pasan, pero el principio que los juzga permanece. Hay una escena en el libro de Daniel que rara vez recibe la atención que merece. No es una escena de batalla, ni de conspiración, ni de intriga palaciega. Es una escena silenciosa y solemne, donde no se escuchan gritos ni se levantan ejércitos. Daniel la describe con palabras medidas, como quien intenta poner lenguaje humano a una realidad que no pertenece del todo a este mundo. Tronos son colocados, libros son abiertos, un tribunal se establece, pues sí. Lo inquietante de esta visión no es su simbolismo, sino su secuencia. El juicio ocurre antes de la remoción visible del poder. La sentencia se pronuncia en una dimensión que no aparece en los titulares, mucho antes de que los acontecimientos se manifiesten en la tierra. Para cuando los reinos humanos perciben el cambio, la decisión ya ha sido tomada. O sí, Daniel ve a los imperios representados como bestias, no por su tamaño ni por su fuerza, sino por su conducta. El poder, cuando se desconecta de la justicia, se deshumaniza, pierde rostro, pierde compasión, deja de ver personas y comienza a ver masas, números, obstáculos. La bestialidad no es violencia explícita únicamente, es indiferencia sistemática al sufrimiento y etc. Esta representación resulta incómoda porque rompe con la narrativa romántica del poder. Nos recuerda que la civilización no garantiza ética y que la sofisticación no asegura misericordia. Un reino puede tener leyes, instituciones y discursos elaborados, y aún así comportarse como una bestia cuando la justicia se sacrifica en nombre de la estabilidad. En la visión, las bestias no gobiernan indefinidamente. Se les permite existir por un tiempo, actúan, dominan, expanden su influencia, pero ese tiempo está delimitado, no se extiende según su capacidad de imponerse, sino según un límite que no controlan. Cuando el tribunal se sienta, el dominio comienza a retirarse, incluso antes de que los gobernantes se den cuenta, o este detalle explica por qué muchos regímenes continúan funcionando aparentemente con normalidad, mientras por dentro ya han sido sentenciados, las estructuras siguen en pie, los discursos continúan, los actos oficiales se celebran, pero el respaldo invisible ya no está. La autoridad se convierte en una carcasa vacía. En Aurea, los últimos meses del gobierno de Salvatierra estuvieron marcados por una sensación extraña. No era caos abierto, pero tampoco estabilidad real. Era una quietud tensa, como el aire antes de una tormenta. Las decisiones parecían improvisadas, las respuestas desalineadas. El liderazgo hablaba con seguridad, pero la realidad no obedecía. Daniel muestra que este fenómeno no es accidental. Cuando el dominio es quitado en el tribunal celestial, el poder comienza a perder coherencia en la tierra. No todo se derrumba de inmediato, pero nada vuelve a funcionar igual. La autoridad sigue mandando, Oxey, pero ya no dirige, ordena, pero no conduce, controla, pero no gobierna. Sí. La visión de Daniel no termina con las bestias. Ese es otro elemento crucial. Después del juicio, aparece una figura distinta. No emerge de la violencia ni de la astucia política, no conquista territorios ni impone su dominio por la fuerza, recibe autoridad. Su reino no se establece por invasión, sino por asignación. Es un reino que no depende de la fuerza bruta, sino de la justicia. Este contraste redefine completamente la idea de poder. Mientras los reinos humanos se aferran a su dominio, este reino lo recibe,
Mientras los sistemas terrenales se sostienen por coerción, este se sostiene por legitimidad. Daniel no presenta una utopía ingenua, sino una afirmación radical. El poder verdadero no necesita imponerse porque es reconocido, ¿no? Este principio ilumina el momento de transición que enfrentaba Aurea. La caída de un líder no garantizaba automáticamente justicia ni restauración. La Escritura nunca promete que cada cambio político traerá redención inmediata. Lo que sí afirma es que el retiro de un poder ilegítimo abre la posibilidad de un orden distinto, aunque ese orden requiera tiempo, responsabilidad y discernimiento. Aquí aparece una advertencia sutil pero fundamental. Cuando un sistema cae, existe la tentación de replicar sus mismos vicios con nuevos rostros. La historia está llena de revoluciones que derribaron tiranos solo para levantar otros. Daniel no celebra simplemente el fin de las bestias, dirige la atención hacia el tipo de reino que debe seguir. La autoridad que permanece es aquella que se ejerce con temor, no con arrogancia, con conciencia de límite, no con pretensión de eternidad, con misericordia, no con desprecio. Sin estos elementos, cualquier nuevo poder corre el riesgo de entrar en el mismo ciclo que acaba de terminar, ¿ok? En el relato bíblico, los libros que se abren en el tribunal contienen registros, no solo de acciones visibles, sino de intenciones, de omisiones, de respuestas al clamor del débil. Esto introduce una dimensión inquietante. No solo se juzga lo que se hizo, sino lo que se permitió. No solo la violencia activa, sino la indiferencia prolongada, aplicado a Aurea. Este principio obligaba a una reflexión colectiva. No bastaba con señalar a un hombre como único responsable. Un sistema se sostiene porque muchos participan, callan, se benefician o se resignan. El juicio bíblico no es una excusa para la venganza selectiva, sino una invitación a la responsabilidad compartida. El pueblo que había sufrido durante años ahora enfrentaba una encrucijada. La salida del líder abría una puerta, pero no garantizaba el camino. La transición podía convertirse en restauración o en repetición. La diferencia no estaría en los discursos, sino en las decisiones concretas que siguieran. Daniel insiste en que el dominio es quitado antes de ser removido. Esto significa que hay momentos en que los pueblos viven bajo autoridades que ya no tienen legitimidad real, aunque aún conserven poder formal. Reconocer ese momento es crucial porque cuando la autoridad ha sido retirada en lo invisible, aferrarse a ella en lo visible solo prolonga el dolor. Este entendimiento también protege contra el triunfalismo, no permite celebrar la caída ajena sin examinar la propia posición. El tribunal que juzga a los reinos no distingue entre grandes y pequeños, entre potencias y naciones frágiles, todos son evaluados bajo el mismo principio. El narrador enfatizó que la visión de Daniel no fue dada para alimentar el miedo, sino para despertar la sobriedad. El juicio no es presentado como un acto arbitrario, sino como una respuesta necesaria cuando la injusticia se vuelve estructural. No es un castigo caprichoso, sino una corrección histórica. En ese sentido, lo ocurrido en Aurea debía leerse como una advertencia global, no solo para gobernantes, sino para sociedades enteras que normalizan la desigualdad, que justifican la opresión cuando no les afecta directamente, que confunden estabilidad con justicia. La Escritura muestra que esas confusiones tienen un costo. La noche en que el tribunal se sienta no siempre es visible, no hay sirenas ni comunicados, pero cuando sus efectos comienzan a manifestarse, la historia entra en una fase irreversible, las bestias pierden dominio, los reinos humanos pasan, el principio permanece, y mientras Aurea intentaba redefinir su futuro, una pregunta se imponía con fuerza silenciosa. ¿Qué tipo de reino surgirá después de la bestia? Porque el verdadero juicio no termina con la caída del poder antiguo, sino con la evaluación del nuevo.
Hay procesos que no se gestan en los pasillos del poder ni en las salas de negociación. No nacen de comunicados oficiales ni de estrategias cuidadosamente diseñadas. Se forman en el silencio, en la persistencia, en oraciones pronunciadas sin testigos en lágrimas que no aparecen en estadísticas. Daniel comprendió que la historia visible muchas veces es la consecuencia tardía de una historia invisible que lleva años desarrollándose. Antes de que los reinos caigan, algo ocurre en lo profundo del alma colectiva de un pueblo. No siempre es organización, no siempre es protesta. A veces es simplemente resistencia, la negativa a rendirse interiormente cuando todo alrededor invita a la resignación. Ese tipo de resistencia no ocupa titulares, pero pesa. Durante años, el pueblo de Auria clamó sin ver respuestas inmediatas. Muchos oraron pidiendo justicia, otros pidieron alivio, algunos solo pidieron fuerzas para soportar un día más. El clamor no siempre fue uniforme ni articulado, pero fue constante. Y la escritura enseña que la perseverancia tiene un peso que el tiempo no diluye. Daniel lo sabía cuando leyó las profecías anteriores y comprendió que el tiempo del exilio estaba llegando a su fin. No celebró de inmediato, no se apresuró a anunciar la liberación, se sentó a orar, ayunó, confesó, intercedió, entendió que el cumplimiento del tiempo no elimina la necesidad de humildad. Al contrario, la intensifica. Esta es una de las paradojas más profundas del relato bíblico. El hecho de que Dios haya determinado un cambio no convierte al pueblo en espectador pasivo. El cumplimiento de los ciclos no anula la responsabilidad humana. La oración no es un intento de forzar la mano divina, sino una manera de alinearse con lo que ya está en marcha. En Auria, tras la caída de Salvatierra, muchos pensaron que lo peor había terminado. Otros temieron que lo peor apenas comenzara. Ambos sentimientos eran comprensibles. El fin de un régimen no borra automáticamente las heridas que dejó, no reconstruye instituciones dañadas, no devuelve el tiempo perdido. La escritura nunca promete soluciones instantáneas. Aquí aparece una distinción crucial. Hay una diferencia profunda entre intervención humana y acción divina. La primera puede cambiar gobiernos, la segunda transforma fundamentos. La intervención humana actúa sobre estructuras visibles. La acción divina opera en capas más profundas, donde se forman los hábitos, los valores y las decisiones que sostendrán o destruirán el futuro. Daniel muestra que después del juicio viene un periodo de transición, un tiempo incómodo, un espacio entre lo que fue y lo que aún no es. Ese tiempo no debe ser despreciado ni acelerado artificialmente. Es allí donde se define si el pueblo aprenderá de la caída o simplemente cambiará de administradores. La tentación más grande en esos momentos es el pragmatismo sin principios. La urgencia por estabilizar puede llevar a repetir prácticas antiguas con nombres nuevos. La ansiedad por el orden puede justificar injusticias menores en nombre de un bien mayor. Daniel advierte, de manera indirecta pero firme, que ese camino conduce inevitablemente a otro ciclo de deterioro. Por eso la oración ocupa un lugar central en este punto de la historia. No como ritual, sino como ejercicio de memoria. Orar es recordar que el poder no reside definitivamente en manos humanas. Es reconocer que la justicia no se construye solo con leyes, sino con carácter. Es admitir que sin un fundamento ético sólido, cualquier sistema terminará reproduciendo la misma violencia que prometió erradicar. En Auria, la comunidad creyente enfrentó un desafío particular. Durante años había orado por un cambio que parecía imposible. Ahora que el cambio comenzaba, debía resistir una tentación diferente, atribuirse el mérito o convertir la respuesta en bandera ideológica. Daniel enseña que cuando la oración se transforma en instrumento de orgullo, pierde su esencia. La respuesta divina no es una medalla, es una responsabilidad. Cada liberación trae consigo una pregunta incómoda. ¿Qué harán ahora con lo que han recibido?
porque el juicio no se limita a quitar reinos injustos, también evalúa la fidelidad de quienes reciben la oportunidad de reconstruir. En el relato bíblico, el ángel que responde a Daniel habla de resistencia espiritual, de batallas invisibles, de retrasos que no significan negación. Esto introduce una verdad que muchos prefieren ignorar. El tiempo de Dios no siempre coincide con la urgencia humana. La demora no es abandono, a veces es preparación. ¿Sí? Para un pueblo acostumbrado a la precariedad, la espera resulta especialmente difícil. Después de tanto sufrimiento, la expectativa de alivio inmediato es comprensible. Sin embargo, la Escritura advierte que la prisa puede destruir lo que la paciencia pretende sanar. Reconstruir sin fundamentos solo levanta estructuras frágiles. El clamor que había madurado en el silencio no podía ahora transformarse en ruido vacío. Necesitaba traducirse en discernimiento, en participación responsable, en vigilancia ética. La libertad no se sostiene solo con entusiasmo, se sostiene con memoria. Olvidar demasiado rápido suele ser el primer paso hacia la repetición. Daniel nunca presentó la historia como una sucesión de finales felices automáticos. Cada liberación es seguida por una prueba diferente. El exilio termina, pero la fidelidad comienza a ser examinada de nuevas maneras. El poder cambia de manos, pero el corazón del pueblo sigue siendo el campo de batalla principal. En este punto, el narrador hizo una afirmación que resonó con fuerza particular. Dios no solo juzga a los opresores, también observa a los liberados, no para castigarlos, sino para ver si el sufrimiento produjo sabiduría o solo resentimiento. La diferencia entre ambos define el futuro. Aurea estaba entrando en ese momento decisivo. El ruido internacional disminuiría, las cámaras se irían, los analistas pasarían a otro tema, pero la tarea real apenas comenzaba. La construcción de un orden justo no se logra con declaraciones solemnes, sino con decisiones cotidianas que rara vez reciben aplausos. La Escritura muestra que los pueblos que olvidan demasiado rápido suelen perder lo que recibieron con tanto dolor. No porque Dios sea inconsistente, sino porque la memoria es un elemento esencial de la justicia. Recordar de dónde se viene protege de repetir aquello que se juró no volver a hacer. Pues el clamor que había subido durante años no debía apagarse con la primera señal de alivio, debía transformarse en una voz vigilante, no contra personas, sino contra prácticas, no contra nombres, sino contra patrones, porque los ciclos de la historia no se rompen cambiando protagonistas, sino cambiando principios. El narrador cerró esta parte con una reflexión sobria. La intervención había ocurrido, el ciclo se había cerrado, pero el propósito aún estaba en desarrollo. La verdadera pregunta ya no era si el poder podía caer, sino si el pueblo estaba preparado para sostener lo que vendría después sin perder el alma en el proceso. Tisztelt!